ya lo vi, donde se va leyendo capítulo por capítulo para que ustedes en casa, el capítulo que, por ejemplo, para la próxima semana, el capítulo 5, ahí pueden en el YouTube buscar el sitio y se lo leen. Está todo el capítulo, hasta el himno que aparece hasta el final, incluso se menciona. Y ustedes pueden tener su libro de texto y estar escuchando lo que se está diciendo ahí en la lectura para que vayan viendo cómo va y se les hace menos pesado, menos cansado, ¿sí? Entonces, buscan así, igual, Teología Sistemática de Wayne Grudem, el capítulo, por ejemplo, pone el capítulo 5 y ahí le aparece. Es un muchacho que va leyendo. De momento a veces se equivoca, de momento a veces como que hay que se salta algunas frases, algunas palabras. Es natural porque pues, a todos nos pasa cuando uno va leyendo y sobre todo un libro tan fuerte como el que estamos viendo. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Bien, bueno, pues hoy nos toca ir al capítulo 4. La clase de hoy tiene que ver con acerca de las características de lo que es la Biblia, de lo que son las Escrituras. El título se llama Las 4 características de las Escrituras, pero propiamente el capítulo 4 solamente tiene que ver mayoritariamente con una característica que es la autoridad. Entonces tiene que ver con ese asunto, pero aquí se inicia estas características de lo que es la Biblia. Y una de las cosas interesantes es que en este capítulo se va a resolver esta pregunta tan importante. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Hay mucha gente que luego llega a decir, bueno, es que la Biblia está escrita por hombres, así es que no tiene tanta autoridad. Pero ¿cómo sabemos nosotros que sí es la palabra de Dios? No debemos dejarnos guiar solamente por el hecho de que, bueno, soy cristiano y acepto la Biblia, que es la palabra de Dios y se acabó. Porque eso puede ser una situación de un ligero o un fanatismo encubierto. Debemos de tener razones poderosas, razones contundentes de por qué la Biblia es la palabra de Dios. No solamente decir, bueno, es que yo creo que es la palabra de Dios y no hay que discutir. No, sí hay que discutir en un momento dado porque tenemos que hacer notar por qué la Biblia es la palabra de Dios. No solamente quedarnos con la situación de que pues, es la Biblia y que viene de Dios y se acabó, no. Entonces, entre más demos buenos argumentos y tengamos sólidas bases de lo que es la palabra de Dios, va a ser más firme nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. Entonces, es importante esto. Por eso es que se estudia teología, porque ahí se muestran los argumentos, las bases, los fundamentos de lo que es la palabra de Dios en sus diferentes aspectos, ¿sí? Ahorita estamos viendo la doctrina que tiene que ver con la Biblia. ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿Qué? Bibliología, ¿sí? Entonces se llama así, entonces estamos viendo esa situación. ¿Qué es lo que hay en este capítulo? Veamos acá. Las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma se pueden clasificar en 4 características, a veces llamados atributos, así lo menciona el hermano ahí en el libro. Y la autoridad de las Escrituras, número 1, la claridad de las Escrituras, la necesidad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Entonces recuerden estas 4 palabras: autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Entonces recuerden esas 4 palabras que son muy importantes, que tienen que ver con lo que es la palabra de Dios. Número 1, autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Muy bien. Entonces, propiamente hoy vamos a centrarnos en el asunto de la autoridad, ¿sí? Este va a ser el tema de hoy. Bien, entonces vamos a ver aquí. Esto lo menciona el libro. Si ustedes tienen allí el libro, pueden ir incluso. No es malo estar subrayando, no es malo hacer apuntes en el libro, no importa si ustedes lo hacen alguna anotación, es importante. Además es bueno porque eso hace ver que sí están estudiando el libro. Aquí dice en el libro, explicación de base bíblica, la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Es decir, todo lo que se menciona en la Biblia viene de Dios, pero no significa que todas las cosas que están en la Biblia
realmente Dios las aprueba. Por ejemplo, cuando Satanás va a tentar a Job, ¿está de acuerdo Dios que esa es su palabra? No, porque ese es algo que el diablo se ha propuesto. Pero ¿por qué es palabra de Dios? Porque realmente Dios permitió que existiera dentro de su palabra esas expresiones del diablo. Aunque Dios no está de acuerdo con el diablo, pero el contenido, la historia, la narración, sí tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Entonces hay que tomar en consideración eso, ¿sí? Bien, entonces la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Esta definición se puede ahora examinar en sus varias partes, etc. Bien, entonces, fíjense bien lo importante que es, entonces, al aceptar y ver que realmente la palabra de Dios tiene autoridad, entonces nos pone en un aprieto, porque el aceptar o rechazar, pues esa es una decisión muy importante en relación a la Biblia. Si la aceptamos, qué bueno, gracias a Dios. Pero si la desobedecemos, nos metemos en un serio problema, porque Dios nos está hablando. ¿Qué sucede cuando, o bueno, no sé si les pasó a ustedes, en el salón de clases, cuando la maestra estaba hablando y uno estaba distraído o estaba haciendo travesuras, y qué decía la maestra? La maestra se enojaba, ¿no? Decía, a ver niño, ponga atención, o a veces, bueno, en mi tiempo la maestra nos daba un jalón de orejas, o nos aventaba el borrador, o etcétera, o algo así, porque la maestra deseaba que pusiéramos atención, porque lo que estaba diciendo era algo muy especial para nosotros. Entonces, Dios desea que pongamos atención a su palabra y que la obedezcamos. No hacerlo, entonces nos mete en un aprieto. Entonces, veamos qué situación tan delicada. Bien, les quiero pedir por favor que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 16. Eso no está en el libro, pero solamente como una referencia para que veamos lo delicado que es esta situación. En Lucas capítulo 16, versículo 31, vamos a leer todos juntos. En Lucas capítulo 16, versículo 31, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todos juntos. Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Fíjense bien qué mensaje está diciendo aquí el Señor Jesús a través de esta historia del rico y Lázaro, en donde es importantísimo escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Dice aquí, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a la ley y al Antiguo Testamento, porque Moisés representa la ley, los profetas representan los otros escritos. Entonces tiene que ver con todo el Antiguo Testamento. Si no escuchan el Antiguo Testamento, si no leen el Antiguo Testamento, entonces están perdidos, o sea, no van a hacer caso, ¿sí? Entonces aquí viene la importancia de tomar en consideración lo que es la Biblia, lo que es tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento y el peso que tiene hacia nuestras vidas. Bien, entonces vamos a ver esto. Los argumentos, vamos a ver aquí. En el libro, ustedes pueden ver en las páginas, ahí están las páginas 74, 83, 84, 86, y el hermano Gruden menciona estas 4 cosas. Todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios. Número 1, como ya lo mencionamos. Por consiguiente, no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. Luego, la veracidad de las Escrituras. Lo que Dios dice es veraz. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso texto de Número que dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Entonces, lo que Dios dice es realmente cierto. Todo lo que Dios dice realmente es la verdad de Dios, la verdad que proviene de Dios. Entonces, tenemos que tomarla en consideración. Y inciso D, las Escrituras son la autoridad definitiva. ¿Por qué no aceptamos el libro del Mormón? ¿Por qué no aceptamos los escritos de Carlos Russell de los testigos? ¿Por qué no aceptamos el Corán? Porque para nosotros la autoridad está en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios es el que está dando todo el peso de su autoridad a través de este libro, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo sabemos? Y esa es la pregunta a resolverse. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué tal si me estoy engañando?
¿Qué tal si soy un fanático? ¿Sí? Me puedo convertir así en un fanático, ¿sí? Decir que las Chivas son el mejor equipo de México, ¿no? Y me puedo convertir en un fanático. Pero la Biblia nos hace ver que sí podemos razonar. Hay que tener fe, hay que ser creyente, pero no crédulo. Es decir, no nada más dejarnos llevar por lo que dice la gente o porque, bueno, así es y pues ni modo, así lo acepto. No, hay cosas que sí debemos de aceptar de una manera que no podemos cuestionar, que no podemos razonar. Hay cosas que tenemos que aceptarlas porque es un acto de fe, pero hay cosas que sí tenemos que hacer uso de nuestra mente, de nuestra sabiduría o de la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra para poder razonar correctamente. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios realmente está en la Biblia? Bien, vamos a ver esta situación. Hay dos cosas. Traté de resumir todo el capítulo con la finalidad de hacerles ver. El capítulo está un poquito pesado, si lo leyeron está un poquito pesado, pero hay dos evidencias tremendas que hacen notar por qué la Biblia realmente es la palabra de Dios, con la diferencia de todos los libros religiosos del mundo. Porque todos los libros del mundo no pueden tener estas dos evidencias. Una es la evidencia interna, y la evidencia interna nos hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia de ella misma? O sea, si la Biblia es la autoridad, si la Biblia realmente tiene autoridad de Dios, bueno, ¿qué dice de ella misma? Y la segunda es la evidencia externa, ¿qué dicen otros de la Biblia? Otros argumentos aprueban que realmente la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces es lo que vamos a ver. Entonces, son dos maneras de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, contestamos esta pregunta tan importante con las dos situaciones. Evidencia interna y evidencia externa. Ahora, vamos a ver la primera. ¿Cuáles son los argumentos de la evidencia interna para declarar que realmente la palabra de Dios es la Biblia o la Biblia es la palabra de Dios? Número uno, fíjense bien, número uno, la expresión de los profetas, así dice el Señor. Constantemente estamos viendo, cuando leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, o en algunos casos cuando leemos en los libros históricos, cuando hay un hombre de Dios, por ejemplo en el caso de Elías o Eliseo, luego llegaron a decir, así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Cómo respaldaban su mensaje los profetas? Cuando decían, así dice el Señor. O sea, yo no te lo digo. Yo no te voy a decir mi mensaje. Yo te voy a decir lo que Dios te está diciendo. Y entonces esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, y eso lo dice el hermano Gruden, esta expresión era idéntica a la frase, así dice el rey. Cuando un heraldo llegaba a un pueblo y sacaba el manuscrito, sacaba el edicto, sacaba el papel y se ponía en la plaza del pueblo, entonces la primera cosa que decía, así dice el rey. Y entonces leía el edicto. Al decir, así dice el rey, quiere decir que el heraldo venía respaldado con la autoridad del rey. Cuando el profeta dice, así dice el Señor, entonces quiere decir que viene respaldado por Dios mismo, y el mensaje que va a dar es un mensaje divino, no es un mensaje humano. Está expresado en palabras humanas, pero es un mensaje dado por Dios. Entonces, esa es una de las evidencias internas de peso. Bien, entonces dice, cuando comunicaban un edicto, así dice el rey, la expresión del heraldo era incuestionable e implicaba obediencia. Entonces, el pueblo que escuchaba el edicto del rey tenía que obedecer lo que decía el rey, y si no, pues había castigo. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de lo que Dios estaba diciendo a su pueblo a través del profeta. Entonces, el primer argumento de peso es la manera como se expresaban los profetas. En segundo lugar, número 2, la declaración apostólica en 2 de Timoteo 3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí la escritura se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, esta declaración es inspirada por Dios. Hace notar que Dios se encargó directamente de hablar o de dar su palabra a aquellos hombres de Dios. Por favor, vayamos hasta Segunda de Pedro. Vayamos hasta Segunda de Pedro en un pasaje muy similar para que veamos esta situación. En Segunda de Pedro, capítulo 1. Y por favor, alguien que nos lea los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Veamos la manera como Pedro está expresando esta situación en cuestión de la inspiración divina. Dice en el versículo 21, porque, escuchen esta palabra, nunca, subrayen eso, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? La Biblia no es como el Quijote de la Mancha o como los dramas de Shakespeare o como algún tratado filosófico. No. La Biblia viene porque Dios permitió por su libre voluntad y por su sabiduría este libro. Y dice, fíjense bien, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y otra vez, inspirados, y ahora por el Espíritu Santo, inspirado. Otra vez la palabra inspiración. La palabra inspiración es una palabra que tiene que ver con el soplo de Dios hacia sus mensajeros para que tuvieran la autoridad de predicar o enseñar lo que Dios les estaba diciendo, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos al número 3. Entonces ya llevamos 2, fíjense bien. Vamos a ver. Cuando nos digan, a ver, ¿cómo sabes que la palabra de Dios, o cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios, que es el libro que debemos de leer? Bueno, número 1, por la manera como hablaron los profetas. Número 2, porque está inspirada, porque ha sido dada por Dios, que no vino por voluntad humana. Entonces, número 3, los mandamientos mencionados en el Antiguo Testamento como mandamientos del Señor, fíjense bien esas palabras, esa expresión, porque en el Antiguo Testamento cuando Moisés o los profetas hablaban decían, estos son los mandamientos del Señor, ¿sí? O sea, esto es lo que Dios manda a realizar. Si lo obedeces, no lo obedeces, es tu situación, porque esto es lo que proviene de Dios, dice. Tales mandamientos eran autoritativos. Vamos a ver un ejemplo, o ejemplos. Éxodo 6:13, alguien que nos lea. Éxodo 6:13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, que dieron mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra. Correcto, entonces el Señor les estaba dando mandamientos a través de Moisés y de Aarón. ¿Alguien más que nos lea 16:28, ya adelantito? Ahí mismo en Éxodo, 16:28. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no tendré que guardar mis mandamientos y mis leyes? Muy bien, aquí está una pregunta, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, Dios está diciendo mis mandamientos y mis leyes. 24:12, también alguien que nos lea ya adelantito. 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, espera allá, te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Fíjense bien la expresión que he escrito para enseñarles. ¿Quién estaba escribiendo? Dios. Dios estaba escribiendo esas palabras. Entonces, si esto era escrito por Dios, tenía todo el peso de la autoridad, porque es Dios mismo quien estaba dando esas tablas. Muy bien. Entonces, número 3, los mandamientos, cuando dicen, este es el mandamiento del Señor, ese es autoritativo. Número 4, Pablo considera que Lucas 10:7, expresión del Señor Jesús, es escritura. En 1 de Timoteo 5:18, lo cual prueba que el Nuevo Testamento
es palabra de Dios. Primero vemos en el Antiguo Testamento, ahora vemos con el Nuevo. Sí. La forma como Dios se comunica, por ejemplo, con Moisés fue directamente en segunda persona de la Trinidad. Sí. En otras ocasiones, la tercera persona, que es el Espíritu Santo, es el que revela a los. Entonces ahí interactuando, o sea, es Dios, pero con diferentes personas. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Bien, entonces ahora, alguien que nos lea Lucas 10:7, por favor. Lucas 10:7. Lucas 10:7. ¿Quién? En aquella misma carta que yo estoy leyendo lo que ve, porque el obrero es digno de su salario, no hace. Muy bien. Vean la expresión. Porque el obrero es digno de su salario. Ahora vamos a pasarnos hasta 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. También si alguien lo lee, por favor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Muy bien, la primera expresión, la primera frase, sí está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla, pero la segunda frase fue dicha por el Señor Jesús. La segunda frase, que es lo que acabamos de leer ahí en Lucas, y dice, digno es el obrero de su salario, y fíjense bien cómo lo dice Pablo, porque la Escritura dice. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesús es palabra de Dios. Y entonces eso quiere decir que las palabras del Nuevo Testamento tienen la misma autoridad que el Antiguo. Bien, ahora vamos a ver, número 5. Se demuestra que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ahora vamos a ver que el Nuevo Testamento sí es palabra de Dios. Primera de Corintios 14:37. Por favor, alguien que nos lea. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los mismos son mandamientos de Jesús. Fíjense bien, Pablo está diciendo esto. Lo mismo como lo decía Moisés, como lo decían los profetas en el Antiguo Testamento, ahora también Pablo lo está diciendo. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, la primera carta a los Corintios es una carta inspirada por Dios, porque Pablo lo está diciendo claramente, ¿sí? Entonces, es incuestionable esta situación de la autoridad del Nuevo Testamento por la manera como Pablo lo expresa aquí. Vamos ahora a 2 de Tesalonicenses 3:14, por favor. 2 de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señalado, no os juzguéis para que se avergüence. Fíjense bien, o sea, ¿qué autoridad tenía esta carta? Porque si no se leía o si no hacía caso un hermano, ¿qué tenían que hacerlo? ¿Qué tenían que hacer? Pues hacerlo a un lado. Fíjense bien qué importante es esta expresión. Ahora, segunda de Pedro 3:15 y 16, vamos a ver ahora este pasaje. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y teniendo entendido que la paciencia de Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, en una sabiduría que le hace dada, ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales sabéis más difíciles de entender, las cuales los indoctos e inministrantes tuercen como también las escrituras para su propia perdición. Muy bien. Aquí Pedro está avalando que lo que el apóstol Pablo ha escrito en sus cartas tiene el mismo valor, la misma repercusión que las escrituras. Vean la última frase del versículo 16. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, lo que Pablo ha escrito en las cartas a las iglesias tiene el mismo peso de las escrituras. Entonces, Pedro está avalando esta situación. Entonces, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. 6. Las expresiones oíd palabra de Jehová o vino palabra de Jehová es una declaración autoritativa que se presentaba en los hombres de Dios. Vamos ahora a Isaías 66:5, por favor. Isaías 66:5.
sal de tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más alto que tú. Estos son humo y flor, fuego que arde todo el día. Creo que me equivoqué. 66. 66.5. Sí. Mi palabra de Jehová vosotros, los hermanos que lo transgresen, fuera, por causa de mi nombre. Pero Jehová se ha glorificado por él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán conmigo. Muy bien, entonces vean la expresión oíd, palabra del Señor o palabra de Jehová. Bien, todavía a ver alguien que nos lea Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Correcto, bien, vino mi palabra del Señor, ¿sí? Y ahora el versículo 11, ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 11, ¿quién nos lee? La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una vara de almendro. Correcto, ahora el 13, ahí también en el mismo capítulo, versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Correcto, bien, entonces esas expresiones están mencionando que Dios mismo es el que estaba hablando y por lo tanto tenía autoridad de Dios esas expresiones. Entonces, vamos a regresar. Número 1, ¿cuáles son las evidencias internas? Porque es lo que la Biblia está diciendo. Número 1, las expresiones de los profetas. Así dice el Señor o así dice Jehová. Número 2, la declaración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Número 3, los mandamientos que dicen que son mandamientos del Señor. Número 4, cuando las expresiones del Nuevo Testamento aparecen en otra escritura y se les da el mismo peso. Número 5, se demuestra que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, como los versículos que acabamos de leer. Y las expresiones, oíd palabra de Jehová o vino palabra de Jehová. Entonces, la misma evidencia interna nos hace notar que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Bien, entonces, con esos 6 argumentos estamos probando y estamos mostrando la base de que realmente la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Bien, ahora vamos a la evidencia interna. Si hay un comentario, una pregunta, adelante, antes de pasar al siguiente. La evidencia externa. ¿Alguien, algún comentario, alguna palabra, alguna pregunta? Bueno, si no es así, entonces vamos adelante. Ahora, la evidencia externa. ¿Cómo probamos que otros están hablando acerca de que la Biblia tiene autoridad de Dios? Pues, número 1, la dirección del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente inspiró o es el, vamos a poner así, es el autor de las Escrituras. Porque Pedro está diciendo, nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo fue el que dio la palabra, lo que decía nuestro hermano Luis hace un momento, ¿sí? Cristo también dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y vida. Entonces tienen esa característica de que provienen de Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo está actuando de una manera muy especial, trayendo el mensaje a nuestras vidas. Y vemos que a través de estos pasajes encontramos que a través de la presencia del Espíritu Santo se nos hace también hasta entender la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, 14, dice que el hombre natural no, ¿qué cosa? No percibe las cosas que son espirituales, porque para él son locura, ¿sí? Entonces, aún el mismo Espíritu Santo nos ilumina, nos da sabiduría para que entendamos su palabra, porque el hombre natural no, el hombre natural dice, pues esto es una locura, esto no debe ser así, ¿sí? Para mí no va, el hombre natural así lo presenta. Entonces, el Espíritu Santo está actuando, primero revelando y dando la Escritura, y luego iluminándonos y dándonos sabiduría, para que de esa manera podamos entender la palabra de nuestro Dios. La segunda evidencia externa es el efecto que causa
la palabra de Dios en la regeneración. Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, cuando una persona escucha el mensaje de Dios y lo acepta en su corazón, esa persona es transformada. Esa persona tiene un cambio radical en su vida moral y espiritual, ¿sí? Vayamos por favor a Juan capítulo 3, versículo 5, que es un texto muy, muy conocido. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Muy bien, de agua y del Espíritu. Tiene que ver con la transformación que hace la palabra de Dios. A ver, Santiago 1:18 también. Santiago 1:18. ¿Quién nos lee Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, Él de su voluntad nos hizo renacer por su palabra, a través de la palabra de Dios. Bien, Primera de Pedro 1:22 al 25, también alguien que nos lea. Primera de Pedro 1:22 al 25. Nuestras almas por la obediencia, la verdad y el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, No. amados unos a otros. No, es Primera de Pedro 1:22, 25. ¿Sí? A ver, Purificado vuestras almas por la obediencia, la verdad y el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. sí. Amados unos a otros, de llevar Sí. el corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Sí. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien. Veamos que en este párrafo aparece 3 veces la expresión la palabra de Dios. Fíjense bien. Versículo 23. Subrayen aquí. Siendo incorruptible por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. El versículo 23. Luego, en el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego termina Pedro diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces es lo que transforma nuestras vidas. ¿Cómo llegamos al nuevo nacimiento espiritual? ¿Cómo llegamos a una vida nueva? ¿Cómo llegamos a una relación correcta con nuestro Dios? A través de su palabra. Obviamente que ahí entró la influencia del Espíritu Santo y tiene que ver con la obra redentora del Señor Jesús, pero la palabra de Dios nos trajo todo ese mensaje, ¿sí? Entonces es lo que produce el cambio radical. Luego, siendo ya creyentes, la palabra nos sigue edificando, nos sigue animando, nos sigue fortaleciendo, sigue transformando nuestras vidas, ¿sí? La Biblia sigue haciendo su operación en nuestras propias vidas. La palabra de Dios se convierte en algo tan especial. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 4, sin ver sus Biblias, ¿qué dice el Señor Jesús de lo que es la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de nuestro Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 2:2, ¿cómo se compara la palabra? Desead, exactamente, Carmelita, muy bien. Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual, pan y leche, el alimento que necesitamos para crecer espiritualmente. Y en estos pasajes encontramos cómo Dios nos va fortaleciendo, y hay muchos pasajes más, fortaleciendo, animando en nuestra vida espiritual, creciendo, pero por el poder de la palabra de nuestro Dios. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios que llega al corazón de una persona para darle una vida totalmente diferente. Entonces tiene un poder transformador increíble, ¿sí? Y esa es una evidencia externa. Nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho a través de su palabra en nuestras propias vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo avalamos externamente que la palabra de Dios realmente tiene autoridad? 1, por el Espíritu Santo que la ha inspirado. Número 2, por lo que ha hecho en nuestras propias vidas. Nos ha regenerado y nos sigue transformando día tras día. Pero todavía hay una evidencia más. ¿Puedo cambiar la presentación por si están tomando apuntes? ¿Sí? Bien, la segunda es, bueno, ahí está con relación al Espíritu Santo, ¿sí?
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo se acordaron los discípulos? Fíjense bien. ¿Cómo se acordaron años después del ministerio del Señor Jesús? ¿Cómo se acordaron de hechos y palabras tan especiales que Jesús dijo en su ministerio? ¿Cómo se acordaron? Aquí está. Él os enseñará todas las cosas. Porque los evangelios fueron escritos años después. Se dice que Apocalipsis y el evangelio de Juan fueron escritos hasta el año 96, hasta el año 90 y tantos. ¿Cómo se acordó Juan? Yo no me acordaría. Pero el Espíritu Santo se lo reveló, ¿sí? Y esa es la razón de por qué lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Luego aquí, bueno, esto ya lo leímos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿sí, Memo? Sí, hermano, aquí vamos a identificar la acción del Espíritu Santo como obra mística. Hay un texto que dice que el Espíritu Santo te dirá lo que habrás que decir. Y lo que usted está diciendo es algo muy importante, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo es recordar lo que ellos ya sabían. Sí. Cuando el Espíritu dice que Él te va a dar qué decir, es algo que tú ya leíste y aprendiste antes. Sí, claro. Porque de otra manera podemos pensar que para qué leemos, para qué estudiamos la Biblia, que el Espíritu Santo nos va a poseer, a inspirar, a decir lo que tenemos que decir. Claro. También nos va a recordar, como usted bien lo dijo, Claro. algo que ya aprendimos. Y aquí está, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí lo está diciendo el mismo texto, lo está diciendo el mismo Señor Jesús, ¿no? ¿Sí? Y de tal manera que no hay nada nuevo que revelar, porque ya está revelado todo. Porque también existen aquellas personas que dicen, es que Dios me reveló esta situación. Bueno, si no está en la Biblia, lo que tú estás pensando no tiene nada que ver, ¿sí? Bien, vamos a ver una evidencia más que es contundente. La evidencia externa que es contundente acerca de la autoridad de las Escrituras. ¿Quién es? Pues el ministerio del Señor Jesús y lo que Él dijo. Sí, el Señor Jesucristo y las Escrituras. El Señor expresa su confianza en las Escrituras al decir, escrito está. Cuando Él dice, escrito está, entonces le está dando toda la veracidad, todo el peso de lo que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor nunca cambió nada. Él simplemente dijo, escrito está y esto es, ¿sí? Y luego cita un pasaje bíblico. Por ejemplo, cuando dice, con el diablo, escrito está, ¿sí? Se lo está diciendo claramente y eso hace notar que el Señor creía realmente, el Señor tenía la plena convicción de que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. El Señor nunca dudó del Antiguo Testamento. Nunca puso los escritos del Antiguo Testamento en evidencia. Siempre los aceptó tal como palabra de Dios. Número 2, el Señor se somete a las Escrituras, ¿sí? No solamente expresaba, sino que se sometía directamente. Y Él lo decía, yo vine para hacer la voluntad del Padre, hacer lo que la Escritura dice. Dice el Señor Jesús ahí en este pasaje de Mateo 5:17, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Yo vine a cumplir la palabra de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús está dando esa evidencia contundente de que Él creía en la autoridad de las Escrituras, ¿sí? A ver, alguien que nos lea Lucas 18:31, por favor. Lucas 18:31. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Muy bien, él creía lo que estaba escrito en relación a él. Dice, vamos a Jerusalén para que se cumplan las palabras que dijeron los profetas. Bien, y por último, el Señor defendió las Escrituras ante los fariseos y los saduceos. Él las defendió. Las Escrituras dicen esto. El problema de los fariseos, fíjense bien, una de las cosas de la problemática de los fariseos es que ellos agregaban a las Escrituras, agregaban a la tradición, ¿sí? Los fariseos tenían más mandamientos de lo que la ley lo decía, ¿sí?
Entonces, ese era un problema. Pero los saduceos le quitaban. Lo que los fariseos le agregaban, los saduceos le quitaban. Y entonces era un problema. Y el Señor siempre los cuestionó y entonces les hizo ver que deberían tomar en consideración lo que la Escritura decía nada más. Entonces, una evidencia externa de peso acerca de por qué la Biblia tiene toda la autoridad de Dios es el mismo Señor Jesús, ¿sí? Entonces son 4 evidencias externas: la obra del Espíritu Santo, la regeneración en una persona, la transformación en la vida del creyente y la persona del Señor Jesucristo. Son los que nos muestran las evidencias externas de que realmente la Biblia es autoridad de Dios. Bien, se nos fue el tiempo. ¿Qué aprendemos, hermanos? Sí, adelante, hermano Luis. Ha habido